Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren realmente bien. Este video se realiza con el fin de dar a conocer la postura sociocultural de la educación matemática y sus implicaciones en la escuela. La postura sociocultural de la educación matemática y sus implicaciones en la escuela. El enfoque sociocultural de la educación matemática es una perspectiva que ha tomado fuerza durante los últimos 40 años aproximadamente, la cual tiene en cuenta, en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, los factores sociales y culturales en contextos escolares y extraescolares en diversos ambientes económicos, políticos y multiculturales. Reflexionar sobre cómo en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas no solo intervienen factores de tipo cognitivo, psicológico o metodológico, sino que también existen aspectos sociales y culturales que influyen en la actitud y el desempeño de los estudiantes en la escuela. De acuerdo con lo anterior, algunas de las problemáticas socioculturales sobre las que vienen investigando en educación matemática son relaciones de género, donde las niñas se sienten inferiores a los niños con respecto a sus habilidades en matemáticas, las influencias que ejercen los padres, los profesores y los compañeros en la actitud de los estudiantes frente a las matemáticas, aspectos que muchas veces no son tenidos en cuenta en el aula ni fuera de esta, porque la mayoría de las ocasiones los actores no son conscientes de ello. El desarrollo de la competencia democrática de los estudiantes en las clases de matemáticas mediante la instauración en el aula de diversas acciones en donde ellos tengan la oportunidad de debatir una idea o la solución de un procedimiento y de escoger una alternativa de respuesta bajo previa consideración grupal de las ventajas y las desventajas que ésta puede atraer consigo. La enseñanza de las matemáticas en aulas multiculturales, donde aspectos culturales como el lenguaje cumplen un papel determinante en el aprendizaje de las matemáticas, la recuperación de historias de las matemáticas que la historia oficialista niega en las historias de grupos culturales que, al igual que los griegos, fueron capaces de desarrollar pensamiento matemático. Otra problemática a la que hay que dedicar más investigaciones es la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en comunidades indígenas y afrocolombianas, que aunque desde la etnoeducación se han venido realizando bastantes esfuerzos por el rescate de la lengua, la música, las danzas, la medicina tradicional, se necesita trabajar más en la recuperación de los saberes matemáticos autóctonos de estos grupos culturales que en muchos casos se han perdido o se encuentran inmersos en la práctica cotidiana, para luego incorporarlos a los currículos. En un nivel macrosocial, en particular, vinculado con las políticas nacionales educativas, los referentes teóricos de los lineamientos curriculares matemáticos y los estándares básicos de competencias en matemáticas comprenden principios relacionados con la postura sociocultural de la educación matemática, cuestión que abre espacios y posibilidades para la integración de esta al currículo escolar de las matemáticas, en la educación básica y media. No obstante, falta mucho camino por recorrer para ver resultados en la práctica docente y en las aptitudes de los estudiantes frente a las matemáticas y en general del ciudadano común y corriente. Tanto los lineamientos curriculares como los estándares básicos de competencia invitan a los maestros, en primer lugar, a pensar las matemáticas como una construcción social y humana. En segundo lugar,
invitan al educador matemático a tener en cuenta los saberes extraescolares en el aula y a tomar conciencia de la existencia de problemas sociales y culturales en las clases de matemática. Y en tercer lugar, convidan a los maestros a formular proyectos educativos institucionales teniendo en cuenta factores políticos y socioculturales con el objetivo de formar estudiantes capaces de identificar, interpretar, evaluar información matemática y pronunciarse críticamente en diversas situaciones de la sociedad. Implicaciones de la postura sociocultural en la escuela. Al orientar el currículo escolar desde la postura basada en lo social y lo cultural de la educación matemática, surgen preguntas como ¿cómo se afecta la estructura de la didáctica? ¿Qué cambios se deben hacer? En adelante se presentan algunas de estas implicaciones que afectan a cada uno de los componentes de la estructura, que si bien no son todas, dan luces para la reflexión y su incorporación a dicha estructura. Primero, en relación con el saber, implica reconocer que además del pensamiento matemático occidental, existe una amplia diversidad de pensamiento matemático en el mundo. Ser conscientes de que la existencia de actividades matemáticas transculturales como contar, medir, diseñar, localizar, jugar y explicar, todo esto conecta con los progresos generales de los conocimientos básicos y diferentes contextos señalados en la estructura curricular presentada en los lineamientos curriculares de matemáticas. Acrecentar el saber matemático al incorporar los saberes extraescolares al aula y los saberes previos de los estudiantes y reflexionar con ellos sobre esto. Segundo, en relación con el estudiante, implica que éste reconozca y valore la multiculturalidad en las matemáticas y que sea respetuoso de la diversidad de pensamientos matemáticos, además de que adquiera valores democráticos y respeto con las ideas matemáticas del otro. También que valore el conocimiento extraescolar, en muchos casos oral, de los adultos mayores. Además, encuentre mayor vínculo de las matemáticas con la vida cotidiana. Tercero, en relación con el docente implica fortalecer la idea de maestro investigador, es decir, un maestro que en su práctica docente sea sensible a las problemáticas presentadas en el aula de matemáticas y a partir de la sistematización, el análisis y la discusión de estas con un grupo de colegas, a la luz de marcos teóricos de la educación matemática, plantee soluciones y las socialice en encuentros. Trabajar por proyectos que se ocupen de la relación existente entre las matemáticas y la sociedad. Pero esto no debe ser un compromiso solo del maestro, sino una postura metodológica del área de matemáticas de la institución. Diseñar situaciones problemáticas tomando en cuenta aspectos sociales y culturales de su entorno. Diseñar y escribir textos didácticos escolares contextualizados que incorporan los resultados de una investigación de los aspectos socioculturales de la educación matemática. Que se piense y actúe como orientador y facilitador del aprendizaje del pensamiento matemático. Sin embargo, para que lo anterior sea posible, es necesario discutir con los maestros al interior de los programas de formación de docentes en ejercicio y formación inicial sobre esta perspectiva. En Colombia, se han incorporado a los currículos de licenciaturas en matemáticas y licenciaturas en educación básica, con énfasis en matemáticas, asignaturas y seminarios sobre los aspectos sociales y culturales de la educación matemática en distintas universidades del país, como por ejemplo la Universidad de Nariño, el Instituto de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Pedagógica Nacional y por último la Universidad del Cauca. A manera de conclusión,
se hace necesario hacer hincapié en invitar a los maestros a considerar en su ejercicio docente lo siguiente: la influencia de los factores socioculturales en la enseñanza, el aprendizaje y el desarrollo de las matemáticas. Entender las matemáticas como una actividad humana de razonamiento basada en la experiencia. Ser receptivos al pensamiento matemático que circula fuera del aula y retomarlo en la escuela como punto de partida para la enseñanza de las matemáticas escolares. Reflexionar sobre las implicaciones que trae para la estructura didáctica y explorar el pensamiento matemático de otras culturas para su utilización en el aula. Proponer nuevos proyectos de investigación en educación matemática o etnoeducación desde un enfoque sociocultural en las instituciones de educación básica y media y además en universidades, por ejemplo, en los niveles de pregrado, maestría y doctorado. Ser un profesional de la educación matemática, consciente y respetuoso de la diversidad cultural del país.